Un cordial saludo para todos ustedes, mi gente. Espero que estén bien, que la estén pasando muy bien junto a sus seres queridos. Hoy, mi gente, pues estamos viniendo con el primer episodio de este podcast, Juan Melo Podcast, y hemos titulado este primer episodio Tiempos Escolares. Mi gente, pues aquí vamos a estar hablando sobre los tiempos escolares de mi infancia. Pues yo vengo de un barrio pues donde nos criamos bien humildemente, y en ese barrio pues había una escuelita, y yo cuando era niño, desde bien pequeñito, pues yo veía a mis vecinitos, los muchachos del barrio, pues que iban a esa escuelita, y yo siempre le decía a mi mamá, yo quiero ir a la escuela, mami, yo quiero ir a la escuela, pero mi mamá me decía de que pues no era posible porque yo no tenía la edad para entrar a esa escuela. Esa escuela era de primer grado en adelante, porque yo nunca fui a lo que es eso de pre-kinder y esas cosas, no. Yo comencé la escuela desde primer grado, y pues tanto tuve yo molestando a mi mamá, que en paz descanse, y a mi papá, que mi mamá me llevó a la escuela. Eh, un año comenzaban las clases, y yo vi que tenía pues primitos y primitas y familiares y amiguitos, vecinos que iban para esa escuelita. Yo quería ir a la escuela también, pues estuve molesta a mi papá y a mi mamá, que en paz descansen, que tanto fue que mi mamá me llevó y me apuntó en la escuela, pero apenas fui muy pocos días. No recuerdo bien, pero creo que fueron de 2 a 3 días que fui a esa escuelita. La cuestión es que pues me sacaron de la escuela porque yo no tenía la edad todavía pues para comenzar el primer grado, y me sacaron. Entonces pues yo estuve llorando en mi casa. No recuerdo así mucho, pero mi mamá me contó mucho a mí. Estuve llorando, y mi mamá pues me dice, es que no se puede hacer nada, hay que esperar al año que entra, al año que viene, para que tú puedas ir a la escuela, porque no tienes la edad todavía para estar en la escuelita. Pero uno, niño al fin, pues yo no entendía, y yo molesto, llorando, porque yo quería estar. Yo vi que a mí me sacaron, pero el resto siguió yendo, y yo quería seguir yendo. Pues la cuestión es que pues me sacaron, tuve que esperar al año siguiente. Pero ¿qué pasa? Al año siguiente, cuando mi mamá me fue a apuntar a esa escuelita, ya había demasiados estudiantes que estaban pues inscritos o apuntados en esa escuela, y no había espacio. Lo que vino pasando es que nos enviaron a otra escuela que ya en el pueblo. Entonces pues mi mamá me llevó ahí, y tengo muy poca memoria de eso, pero tengo pequeños recuerdos que me llevaron por primera vez, y como no era la escuela donde yo quería estar, cuando me dejaron ahí, yo empecé a llorar como un niño y gritando y todo, y mi papá tuvo que regresarse, pararse en la puerta, hablar conmigo para calmarme, pero yo no quería estar ahí porque de verdad no era la escuela donde yo quería estar donde estaban mis amiguitos, donde estaban mis primitos y cosas. No quería estar en esa escuela. Pero pues como siempre sucede, los primeros días fue así, pero después fui conociendo amiguitos y eso, y me fui tranquilizando, y fui como adaptándome. Me recuerdo que todas las mañanas mi mamá, que en paz descanse, nos llevaba, había un negocito de esos que siempre hay cerca de la escuela, que nunca se me olvida. La señora pues vendía
ahí vendía de todo la señora, me acuerdo que se llamaba Doña Rosita. Ahí vendían dulces, vendían lo que es limber, vendían los icy o frizzy como le llamábamos, porque muchas personas le llamaban diferente, uno le llamábamos icy, otros le llamaban frizzy. Vendían de todo, papitas, galletitas. Otra cosa que no podían faltar eran pues las empanadillas. Las empanadillas que ustedes saben que donde quiera que hay una escuela, hay un puestecito donde venden las empanadillas, que venden empanadillas de pizza, todo eso, pues ahí pues vendían de todo eso, y mi mamá me llevaba por las mañanas y yo bien contentito. Entonces mi mamá, yo llevaba una loncherita, mi mamá me compraba unos bizcochitos y unos dulcecitos y me los echaba en la loncherita. Y yo pues bien contento, porque para la hora, si ustedes recuerdan, especialmente los que fueron a la escuela allá en Puerto Rico, en la isla, pues ustedes saben que llegaba la hora del recreo, y pues uno salía y compartía con sus compañeritos y lo que uno llevaba en la loncherita y eso, siempre pues pasaba eso. Entonces yo me acuerdo que mi mamá pues me metía un sandwichito, el juguito, cuando no era leche con chocolate, en el termito que venía en la loncherita, y nos echaba eso. Y después pues nos compraba unas galletitas, unos bizcochitos ahí, y llevábamos el sandwichito, que casi siempre el sandwichito que uno llevaba siempre lo compartía con alguien, porque siempre uno le daba la mitad a un compañerito, al que siempre estaba con uno, al que más cercano a uno, y lo mismo que las galletitas y los dulces que uno llevaba, pues uno los compartía con esos que eran los más cercanos a uno, que siempre estaban con uno, y que a la hora de recreo pues se sentaban con uno compartía eso. Son recuerdos bien bonitos que le quedan a uno en la memoria. Después de eso, ahí estuve, creo que, si mal no recuerdo, tuve como hasta quinto grado, sí, quinto grado. Entonces ya pasé a una escuela donde de muchachitos más grandecitos, creo que era de sexto hasta séptimo, de sexto a séptimo, y era considerada como una escuela elemental también. Entonces pues ahí estuve en esa escuela. Era igual, en la parte de al frente de la escuela había, ahí era como tenían un negocio, pero era como una guagua escolar que ya no servía, que no trabajaba, y lo habían convertido en un negocio, y ahí vendían de lo mismo, ahí vendían dulce, vendían lo que eran las empanadillas de pizza, todo eso, papitas, dulce. Entonces también recuerdo que al cruzar la carretera, en la misma esquina había una pizzería donde vendían pizza, pero casi nunca uno iba, porque para esos tiempos los papás de uno siempre estaban al pendiente de uno, y iban y chequeaban a uno. Entonces si uno quería pues comer pizza o lo que fuera, pues uno tenía que esperar a que ellos vinieran y ellos acompañaran a uno a ir hasta allá. Pero pues por lo menos en el caso mío, mi papá y mi mamá siempre estaban pendientes a nosotros, y pues había que esperar que viniera mi papá, que era mayormente el que siempre llegaba y nos estaba chequeando siempre, y era el que también por las tardes nos iba a recoger. En la mañana mi señora madre, que en paz descanse, nos llevaba, y en las tardes pues mi papá nos recogía. Y al igual que al mediodía, mi papá siempre se daba la vuelta a la escuela y nos chequeaba y eso, y después se iba. Y pues me acuerdo que para uno ir a esa pizzería, pues uno tenía que esperar
por uno de ellos que estuviera ahí para que acompañara a uno, porque Dios libre que uno se fuera y que el papá o la mamá de uno agarrara a uno por allá, porque ¿sabes cómo era la gente de esos tiempos? Y había que respetar, tú sabes. Entonces, pues nada, y ahí mismo, después donde quedaba esa pizzería, al cruzar la calle había otro negocio que me recuerdo que se llamaba Rafita, y ahí también vendían lo que eran los icy, vendían dulce, papitas, pero ellos vendían algo que lo que es, no sé si ustedes pues llegaron alguna vez a ver eso, a comer eso, el pan con ajo, con mantequilla de ajo, que lo tostaban y era como del tamaño de un sándwich, te lo picaban por la mitad como un sándwich, pero lo que tenía dentro era la mantequilla de ajo, bien tostadito. Y me recuerdo que en ese tiempo valía 50 centavos ese pan con ajo, entonces el icy valía 25 centavos, que con 75 centavos pues uno se comía un buen pedazo de pan con la mantequilla de ajo y un icy. Al igual que en la pizzería esa de la esquina, el pedazo de pizza valía 50 centavos y el icy valía 25 centavos, que eran 75 centavos. Pero eso ha llovido en cantidad. Ahora no, ahora ya usted sabe cuánto vale un pedazo de pizza en cualquier pizzería, cuánto vale un icy, un frizzy, de eso que... Pues en ese tiempo, y yo en las mañanas ya llegábamos, cuando mi mamá nos llevaba, y yo tenía la costumbre que siempre en las mañanas quería ir ahí a comerme un pedazo de ese pan con ajo porque me encantaba, y un icy. Y mi mamá pues me llevaba en las mañanas y eso era todos los días, todos los días. Y en esa escuela, a mí me encantaba esa escuela, me encantó esa escuela por el simple hecho de que a mí desde niño siempre pues me gustó el deporte, en especial el béisbol. Yo siempre jugué béisbol y al día de hoy todavía me quedo un poco, juego softball o lo que sea, pero en ese tiempo pues yo jugaba béisbol y pues, en esa escuela tenía un equipo de béisbol, y cuando yo supe que tenía el equipo de béisbol pues yo hice todo lo posible porque yo quería pertenecer a ese equipo. Pero ¿qué viene pasando? Que habían unos muchachos que estaban desde el año anterior ya en esa escuela y yo era nuevo, y a mí me dijeron, oh, pero que hay unos muchachitos ahí que son buenos, y son más, tienen más cuerpo, son más grandecitos y cosas. Pero yo dije, ¿y qué? Yo tengo talento, decía yo tengo talento y a mí esto me encanta. La cuestión fue que estuve hablando, investigando en la escuela, y en una me dicen, oh, tal día hay una práctica, si tú quieres puedes ir. Y yo dije, ¿con quién tengo que hablar con el maestro de educación física? Pues yo vine, hablé con el maestro de educación física y el maestro me dijo que no había ningún problema. Y fui y practiqué, y resulta que me dijeron que siguiera yendo a las prácticas y hice el equipo. Y estaba yo bien motivado y me encantaba, porque a mí siempre el deporte me ha encantado. También practiqué voleibol en esa escuela, pero yo en el voleibol no tenía mucha... era un deporte que yo nunca había practicado. Me dijeron que lo practicara para ver, porque como yo hacía varios deportes y ellos decían que era bueno en esos deportes, pues me dijeron que lo practicara, pero lo practiqué, pero no me llamó la atención y lo dejé. Seguí en el béisbol, y también corría, hacía pisticampo, que allá, no sé si ustedes se acuerdan lo que los field day, los días de los field day,
que pues, hacen las carreras en la pista, en el parque, todo eso, pues yo nunca me perdía eso, a mí me encantaba desde muy niño, me encantó eso. Pues yo hacía esos deportes, hacía pisticampo y jugaba béisbol en esa escuela. Ya después de eso paso a lo que se llama la escuela intermedia, que era de octavo hasta, no recuerdo bien si era noveno o algo así. Pasé, que ya es una escuela de muchachos todavía más grandecitos, antes de lo que la escuela que nosotros pues, llamamos la high. Antes de la high, pues la intermedia. Ahí, en la entrada misma de la intermedia de esa escuela, había una pizzería que se llamaba, nunca se me olvida, se llamaba Tito Queen Lunch. Ya eso no existe. La última vez que yo pasé por ahí, lo que vi que había ahí era una mueblería. Y ya eso de esa pizzería pues no existe. Pero ahí había una pizzería eh, que hacían una pizza muy buena y habían las máquinas esas, o sea, las maquinitas esas que a los muchachitos les gusta jugar, la arcade, las máquinas esas de arcade, y ahí nos metíamos siempre, nos comíamos un pedazo de pizza con un icy y las galletas Bimbo, que a mí siempre me han encantado, siempre me compraba 2 paquetitos de galletas Bimbo, después que me comía el pedazo de pizza con el icy, pues me comía las galletitas Bimbo antes de que sonara el timbre para nuevamente regresar a la escuela, porque eso era en los horarios del mediodía y cosas, porque nunca, desde que desde que estuve en la escuela primera elemental, de primer grado y eso, casi nunca yo comí comida en lo que es los comedores escolares, porque habían algunas comidas que daban que a mí no me gustaban, solamente yo iba, y eso lo hice yo en todas las escuelas que fui, porque no sé si ustedes y en su tiempo era igual, pero siempre yo en la escuela que estuve, no sé qué era, pero en los comedores escolares hacían un corned beef con el arroz blanco y cosas, que eso era otro nivel. Y los comedores escolares habían unas comidas que las cocinaban riquísimo, pero una de las comidas favoritas mío era siempre que hacían arroz blanco con corned beef y otras cosas que hacían al lado, pero arroz blanco y corned beef, igual que el arroz blanco con la habichuela, el pegadito, igual que con el corned beef. Yo tenía familiares que trabajaban en el comedor escolar y yo iba a veces y le decía que si yo podía repetir, o me preguntaban que si yo quería repetir, y yo le decía que sí, pero quería que me sacaran del pegadito y con la habichuelita, o si no con el corned beef. Wow, y eso era una delicia, de verdad, era una delicia. Pues siguiendo con lo de la escuela intermedia, en la misma entrada, en el portón de la entrada, había una pizzería que digo que se llamaba Tito's Queen Lunch, no se me olvida, y hacían tremendo eh, pizza. La pizza era buenísima, y para ese tiempo, de igual manera, el pedazo de pizza valía 50 centavos y el icy valía 25 centavos, una peseta. Y nosotros nos metíamos ahí, comíamos la pizza con el icy. Yo compraba siempre, era mi costumbre comprar, como le digo, unos paquetitos esos de las galletas Bimbo. Y me comía los paquetitos de galletas Bimbo ahí. Y estaba chévere viendo a los muchachos que estaban jugando las máquinas esas de arcade, como Pac-Man y esos juegos. Y luego, pues después de ahí, pues cuando sonaba el timbre volvíamos a clase. Y cerca de ahí también había otro negocio que ahí hacían sándwiches. Ellos vendían, hacían unos tremendos sándwiches.
No recuerdo bien el nombre porque es que eso estoy hablando años, ya yo estoy en los 50 y pico de años, imagínense, y eso estoy hablando cuando yo muchachito. Y yo iba ahí y recuerdo que había billar y no nos dejaban jugar billar porque éramos menores de edad. Y nosotros siempre íbamos y hablábamos con el Señor cuando no había nadie. En varias ocasiones sí nos dejó jugar billar cuando no había gente mayor y éramos solo menores, y él decía, yo no puedo hacer esto porque si viene alguien y lo ve jugando billar yo me puedo meter en problemas porque no estoy supuesto a dejar menores jugar. Pero era un señor bien buena gente y nos dejaba un ratito a veces jugar una o dos mesitas de billar ahí, y hacía tremendos sándwiches. Y nosotros íbamos ahí y comprábamos sándwiches cuando no queríamos comer pizza o no queríamos comer las empanadillitas esas de pizza y cosas, porque eso uno lo comía casi todos los días. Uno las comía casi todos los días, pues uno lo que hacía era que iba ahí y compraba un sándwich y te lo hacían bien tostadito, bien, entonces compraba una maltita india y ahí mismo habían unas mesitas, uno se sentaba, nos sentábamos un par de compañeros que íbamos ahí a comprar los sándwiches, nos sentábamos ahí, nos comíamos el sándwich y después regresábamos para la escuela antes de que el timbre sonara, que teníamos que regresar a la clase. Y fueron unos tiempos bien chéveres. También en esa escuela también tuve el gusto de jugar béisbol para la escuela. Ahí también jugué básquetbol, baloncesto, que también a mí siempre me ha encantado. Y lo mismo que atletismo. Hice también ahí. Ahí estuve involucrado en varios deportes en esa escuela, de verdad. Y tengo muy bonitos recuerdos también de esa escuela, pero también tengo algunos recuerdos ahí no muy bonitos y no muy agradables, diríamos. Pero sí tengo muchos recuerdos también agradables y bonitos, de verdad que sí. Tuve amigos que hacían deporte igual que yo junto conmigo, que hicimos muy bonita, pues diríamos, pues amistad y teníamos ese compañerismo que era bien bonito, de verdad. Conocí varios ahí que de verdad que todavía los recuerdo con mucho cariño, de verdad. Y pues nada, y ahí estuve en esa escuela hasta que pues estuve hasta segundo año, creo que fue, en esa escuela. Y luego pues hubieron unos problemas y cosas, y yo me salí de la escuela. Ahí me salí de la escuela por un tiempo, me salí y después regresé nuevamente a la escuela. Regresé porque yo siempre decía que yo quería pues terminar los estudios, pero volvieron problemas otra vez en esa escuela, tuve problemas. Hay gente, mi gente, esto quería dejar esto bien claro para que muchas personas cojan conciencia. A veces nosotros los padres decimos que nuestros hijos están seguros en la escuela, pero no todo el tiempo ese es el caso. Hoy día hay escuelas que no son nada de seguro. De verdad, no son nada de seguro. En la escuela hay jóvenes que van a la escuela que van con maldad, que van a hacer cosas ilegales que no se deben hacer, y pasan muchas cosas en la escuela. En otro episodio yo estaré hablando de esas cosas que sucedieron, que me sucedieron a mí, por lo que después tuve que volver a abandonar la escuela. Pasaron cosas que yo directamente no tuve nada que ver con eso, sino que pues me perjudicaron a mí, porque hicieron cosas
que me involucraron a mí, que yo no tenía nada que ver. Y solamente lo hicieron por maldad. Por maldad. Y de eso estaremos hablando en otro episodio, de verdad. Pero tengo muchas bonitas experiencias, bonitos recuerdos de esos tiempos escolares. Que por cierto, que les estoy diciendo, voy a venir con la segunda parte de este podcast, que es tiempos escolares. Segunda parte, voy a hacer otro video donde voy a estar hablando más a fondo de esas cosas que les estaba diciendo, pero que les digo de que hay que estar pendiente a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en la escuela, porque a veces pensamos que nuestros hijos están en la escuela y que están en un lugar seguro, pero no todo el tiempo es así. Y hoy día hay tanta maldad y tanta cosa, de verdad, que uno tiene que estar bien pendiente, porque en la misma escuela hay maldad y suceden cosas que a veces uno no piensa que suceden, pero sí suceden, de verdad. Y de eso estaremos hablando en otro episodio, la segunda parte, porque vamos a venir con una segunda parte. Pero sí, mi gente, y tuve esos tiempos escolares, yo estoy seguro que ustedes vivieron a lo mejor lo mismo o situaciones parecidas, como sé que muchos de ustedes tuvieron que haber vivido esos tiempos de cuando todo eso y haber comido las empanadillas de pizza que venden en los puestecitos cerca de la escuela, todas esas cosas, de verdad, eran tiempos bien bonitos. Y tienen que acordarse de la comida en los comedores escolares, cuando dan la lechita con el chocolate que venía como en unos sobrecitos. Yo me acuerdo de todo eso, me acuerdo de verdad. Pero pasé unos tiempos, mayormente los tiempos que pasé fueron agradables y fueron bonitos, que aún los tengo en mi memoria, de verdad, y recuerdo mucho de los compañeritos míos que fueron conmigo a la escuela, y de los que fuimos bien unidos, y todavía al día de hoy tengo amigos de esos que cuando estoy, porque ahora mismo yo llevo tiempo por acá en Nueva York, pero cuando yo estoy allá en la isla, que los veo, siempre conversamos y siempre hablamos y recordando esos tiempos, de verdad. Pero fueron tiempos, como les digo, fueron tiempos agradables, tiempos de verdad bonitos. Tengo bonitos recuerdos de ese tiempo, de lo que es mis tiempos escolares y de la infancia. Pero venimos con una segunda parte porque queríamos hacer más en este episodio, pero no queremos tampoco cansar tanto a las personas y queremos, pues, por lo menos, pues, traerle esta primera parte y luego más adelante pues le traemos la segunda parte. Pero nada, mi gente, ya estamos de regreso a nuestro canal aquí, la Comay Regreso Somos Fan. Ya también prontitito vamos a dar comienzo nuevamente con los en vivos que siempre hacemos los sábados. Y nada, y vamos a hacer en vivo más a menudo también. Así que manténgase suscrito a este canal para que reciba las notificaciones de cuando vayamos a hacer un en vivo o subamos contenido, pues para que YouTube les notifique, le haga llegar a ustedes las notificaciones, de verdad. Pero pues nada, mi gente, esos tiempos fueron hermosos. Yo sé que usted que me está viendo, que usted pasó, porque todos hemos pasado por estos tiempos, los tiempos escolares, de alguna manera de lo que yo estuve hablando le trajo a usted algún tipo de recuerdo. Yo estoy seguro que sí, que
eso le trajo muchas memorias y muchos recuerdos, de verdad. Y nada, para eso lo hacemos para el disfrute de ustedes y para que, pues, de alguna manera vengan esos bonitos recuerdos de esos tiempos que de verdad tan felices y cosas nos hizo cuando éramos niños, nuestros tiempos escolares. Pues nada, mi gente, nos vamos a despedir por este episodio. Estén pendientes que venimos ya pronto con otro episodio, y pronto también volveremos con la segunda parte de donde vamos a estar hablando más a fondo de muchas cosas más que pues me sucedieron en mis tiempos escolares. Así que nada, mi gente, si usted está viendo esto de día, pase muy buenos días. Si lo está viendo de tarde, que pase muy buenas tardes. Y si lo está viendo de noche, que pase muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Y mi gente, recuérdese, si usted no está suscrito a este canal, suscríbase para que YouTube le envíe todas las notificaciones cada vez que subamos contenido. Lo único que tiene que hacer es suscribirse, darle a la campanita y nada, y comente cómo fueron sus tiempos en sus tiempos escolares. Comente abajo en los comentarios, déjenos saber algo. Nada, mi gente, pues que Dios me los bendiga, se me cuidan y será hasta un próximo episodio. Mi gente, esto fue Juan Merlos Podcast. Que Dios los bendiga, se me cuidan, mi gente, se me cuidan.